Muy buenas noches, estimados participantes de la especialidad de electricidad electrónica del Subcentro Santa Candelaria del CEA Yacuiba Adultos. En esta oportunidad vamos a tocar algunos aspectos muy importantes con relación a las instalaciones eléctricas, pero sobre todo la seguridad, que también es indispensable, ¿no? Antes de continuar, ¿cómo estamos saliendo con el audio? Muy buenas noches, jóvenes. Activen su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Inge. Buenas noches, profe. ¿Se le escucha bien, profe? Muy bien, muchas gracias. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Antes de iniciar a presentarles el tema que hemos preparado para esta ocasión, vamos a ver el siguiente material como parte de nuestra introducción sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Información en la revista y le mostramos imágenes aéreas que captó nuestro dron hace instantes en la zona del Parque Industrial para mostrarles la magnitud de los daños ocasionados por el incendio de esta fábrica de colchones. Durante 12 horas estuvo ardiendo. Ayer a las 6 de la tarde comenzó el incendio presuntamente por un cortocircuito y las llamas se propagaron rápidamente por los distintos galpones que han quedado en estas condiciones, reducidos a ceniza y chatarra. Anoche se produjo un incendio en el segundo piso de un alojamiento de la avenida Ismael Montes entre segundo y tercer anillo. Supuestamente la causa fue un cortocircuito. Informarles que se ha suscitado un incendio de tipo estructural en una habitación de la residencial acá, ubicada en el segundo piso, lo cual la pronta acción de los bomberos ha evitado de que esto pase a mayores. El trabajo ha consistido en instalar una línea de ataque y realizar el trabajo de sofocación y remoción dentro del interior de la habitación. ¿Qué tipo de daño hay? Daños materiales en el interior del domicilio, en el interior de la habitación, lo que había, la cama, el colchón y los enseres que habían en el interior. ¿El incendio se sabe? Está por investigarse. A versión se indica que había un cargador, posiblemente un cortocircuito. Información. Conociendo estos accidentes por cortocircuitos, la pregunta aquí que todos debemos hacernos es: ¿se puede utilizar cualquier calibre de conductor eléctrico? ¿Qué nos indica la norma con relación a las instalaciones eléctricas? ¿Cómo podemos evitar este tipo de incendios en nuestros hogares? Esa es la gran pregunta que siempre nos debemos hacer, y como electricistas debemos prepararnos para afrontar estos desafíos y evitar precisamente este tipo de incendios eléctricos que muchas veces son catastróficos, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver algunos aspectos que son fundamentales para poder evitar que se llegue a ver lo que hemos visto en los titulares de los medios de comunicación. ¿A qué se debe esta situación? Vamos a ver entonces por qué o a qué se debe esta situación que no quisiéramos que pase en ninguna parte de nuestras ciudades, de nuestros municipios, en nuestros hogares, en los hogares de los amigos, de los vecinos, de los familiares. Queremos brindar la máxima seguridad, y los responsables para que esto suceda somos los electricistas que nos estamos formando en este espacio de formación, ¿no? Dar seguridad sobre todas las cosas al momento de realizar una instalación eléctrica, ¿no? Como bien hemos podido ver y nos hicimos una pregunta inicialmente: ¿se puede utilizar cualquier calibre de conductor eléctrico? Entonces la respuesta lo tenemos aquí. Para ello nosotros tenemos lo que viene a ser la norma boliviana de electricidad, la NB 777, ¿no? Esta norma de electricidad que ha sido precisamente actualizada en el año 2015, ¿no? Entonces, esta norma nosotros debemos conocer como electricistas para poder aplicar cuando estemos haciendo las diferentes instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales, residenciales, ¿no? Entonces, esta norma, como bien ya sabemos, está diseñada específicamente para poder trabajar con lo que son la baja tensión. Entiéndase por baja tensión al voltaje desde 0 hasta 1000 voltios. Vamos a ver qué dice
esta norma con relación al dimensionamiento de los conductores. ¿Por qué suceden los cortocircuitos? Generalmente es por la mala dimensión, por la mala aplicación de los conductores eléctricos, ¿no?, en nuestros hogares al momento de realizar las respectivas instalaciones eléctricas. Un aspecto muy importante precisamente es de trabajar respetando la norma boliviana de electricidad al momento de realizar una instalación eléctrica. Y como podemos ver, aquí tenemos una pequeña tablita, ¿no?, de los conductores eléctricos. Muchas veces los incendios suceden porque no se respeta los calibres de los conductores que ya vienen especificados por nuestra normativa de electricidad. Entonces, o sea, la NB 777 en este caso, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos dos sistemas. El uno que es el sistema europeo, que viene en la nomenclatura AWG, y tenemos el sistema americano, que viene expresado en milímetros cuadrados. Estos datos son los que debemos siempre tomar muy en cuenta al momento de realizar una instalación eléctrica. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, el calibre número 16 en el sistema europeo es equivalente, como decir, 1.5 milímetros cuadrados en el sistema americano. Entonces, este calibre de conductor, al momento de realizar las instalaciones, se debe considerar que puede soportar una capacidad de corriente hasta 10 amperes si es que está trabajando por ducto, pero si está trabajando al aire libre va a soportar una corriente de 15 amperes con relación al calibre del 1.5 milímetros. Y si nos fijamos aquí, tenemos el calibre de 2.5 milímetros. Este conductor es capaz de soportar una corriente hasta 15 amperes si es que está por ducto, pero si está al aire libre soporta una corriente de 20 amperes. Así sucesivamente podemos ir viendo los demás calibres de conductores. Por ejemplo, aquí tenemos el calibre 4 milímetros en el sistema americano, que es el más común, que además son cables comerciales que se pueden encontrar en las tiendas de ventas de accesorios de electricidad. Entonces, debemos considerar nosotros que el calibre 4 milímetros está diseñado solamente para soportar una intensidad corriente de 20 amperes cuando va a trabajar en ductos, es decir, en canalizaciones o en tubos PVC. Pero si va a trabajar al aire libre, simplemente va a soportar una corriente hasta 25 amperes. Así sucesivamente podemos ver también en esta tablita el calibre de 6 milímetros cuadrados, que dice que va a soportar una tensión o una corriente, mejor dicho, de hasta 30 amperes, ¿no?, si es que va a trabajar por ducto. Pero si va a trabajar al aire libre, va a soportar una corriente hasta 40 amperes. El número 10 de la misma forma nos indica que este calibre de conductor va a soportar una corriente hasta 40 amperes, y si va a trabajar a aire libre por hasta 60 amperes, y el calibre 16 de la misma forma. Entonces, como pueden ver, ahí están los calibres de conductores, los que más se utilizan en las instalaciones eléctricas domiciliarias. Entonces, la respuesta es, para evitar lo que hemos visto en los titulares de los informativos, para no ver ese tipo de incendios por culpa de cortocircuitos, nosotros debemos respetar la norma boliviana de electricidad, pero además utilizar los calibres de conductores, los que son adecuados de acuerdo a la carga que nosotros vamos a realizar la instalación. Entonces, estos aspectos son muy importantes que como electricista nosotros debemos tomar en cuenta y considerar al momento de realizar una instalación eléctrica domiciliar. Asimismo, podemos ver un pequeño cuadro que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos el calibre tenemos un calibre, comenzamos desde abajo, el de 1.5 milímetros nos dice que es
está diseñado para, esto es un ejemplo, ¿no? Para productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad, ¿no? O sea, para realizar una instalación de una alarma, un portón eléctrico, entonces podemos utilizar este calibre 1.5. Pero el calibre de 2.5 ya más que todo se utiliza para extensiones de bajo consumo, ¿no? Como por ejemplo dice las lámparas, ¿no? O comúnmente conocido como circuitos de iluminación. Luego tenemos el calibre ya 4 milímetros, que más que todo se utiliza para el cableado de iluminación de contacto, es decir, toma corrientes generales de las casas y las extensiones reforzadas. Y luego tenemos lo que viene a ser ya el calibre de 6 milímetros, ¿no? Tenemos este conductor que es de 6 milímetros, se utiliza para como circuitos, para hornos, microondas, licuadoras, contactos de casa, ¿no? Entonces ya para circuitos que demandan mayor cantidad de potencia, ¿no? Entonces ese es de 6 milímetros. Nos habíamos pasado antes, era el 4 milímetros, que también sirve para el cableado de iluminación, contacto de casa, ¿no? Entonces el 4 milímetros se utiliza también para toma corrientes generales, ¿no? Y el de 6 milímetros ya un poquito más para circuitos de fuerza. Eso es lo que nos explica la norma boliviana. Entre más sea el calibre, significa que puede soportar mayor carga en la conexión eléctrica donde va a realizar ese trabajo correspondiente. Entonces, esta tablita también vamos a subir a la plataforma para que ustedes ahí lo puedan descargar y lo puedan ver con más calma. De todas maneras, esta clase también está siendo grabada. Vamos a subir está siendo grabada y estará el presente material en nuestro canal de YouTube para que nuestros seguidores también puedan ver y hacer algunas consultas debajo de la descripción de este video, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que uno debe considerar para evitar algunos incendios producto de los cortocircuitos. ¿Por qué generalmente sucede los cortocircuitos? Porque a veces no respetamos la norma boliviana, y al no respetar muchas veces utilizamos calibres de conductores al azar, y eso hace de que muchas veces tengan que sobrecalentar los conductores y se genera los incendios. En toda vivienda, en toda habitación, en todo hogar, siempre debe haber como ejemplo este tablero que vemos aquí a continuación, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo un interruptor general que va a controlar todo el sistema de electrificación del hogar. Tenemos a continuación lo que viene a ser un disyuntor diferencial y los interruptores termomagnéticos para los diferentes circuitos. Básicamente tenemos, según la norma boliviana, 3 circuitos, ¿no? El circuito de iluminación, el circuito de toma corriente y el circuito de fuerza. Entonces estos son los protectores, ¿no? Esto viene en un tablero secundario, también se llama, ¿no? Entonces ahí podemos ver, tenemos los respectivos interruptores termomagnéticos, ¿no? Y finalmente, así es como debe quedar nuestra instalación eléctrica en un orden, ¿no? Siempre respetando la capacidad de cada interruptor termomagnético, ¿no? Esto también se habla mucho en el próximo video que vamos a realizar, la próxima clase vamos a hablar de lo que viene a ser, vamos a profundizar un poquito la selectividad. Pero como ustedes pueden ver, aquí tenemos un tablero de distribución. Este tablero está enmarcado en base a lo que dice la norma boliviana de electricidad. Y cada conductor que va a trabajar en cada interruptor termomagnético también está basado o debe estar basado en función a lo que nos dice la normativa boliviana de electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene a ser un interruptor general, que este interruptor termomagnético o llave general viene después del medidor medidor de luz. Entonces a continuación viene lo que viene a ser el interruptor general. Luego tenemos el disyuntor diferencial, ¿no? Entonces después del general, por norma siempre viene el disyuntor diferencial y está al medio, ¿no? Entre el general y los térmicos secundarios. Este disyuntor diferencial, muchos se preguntarán, ¿y para qué se utiliza? Este disyuntor diferencial generalmente se utiliza para proteger a la persona cuando hagamos algún contacto con la línea directa, es decir, con la línea fase. Entonces, cuando eso detecta este interruptor disyuntor, lo que hace es cortarse y evita que la persona quede electrocutada, ¿no? Seguidamente tenemos un primer interruptor termomagnético de 16 amperes
Esto corresponde al circuito de toma corrientes, es el circuito de toma corrientes, ¿no? Y luego al medio tenemos aquí lo que viene a ser un interruptor termomagnético de 10 amperes, mucho menor que el anterior. Esto es para 10 amperes. Ahora, ¿por qué 10 amperes? Este 10 amperes es para el circuito de iluminación. Un dato que hay que tomar en cuenta también es que la norma boliviana de electricidad nos dice que para todo circuito de iluminación, como mínimo se debe utilizar como protector un termomagnético de 10 amperes. Entonces, este es el circuito o el interruptor termomagnético para proteger al circuito de iluminación. Y el primero es para proteger el circuito de toma corriente generales. Y el tercero, que viene a ser el interruptor termomagnético para controlar lo que son el circuito de fuerza, aire acondicionado, duchas, ventiladores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este circuito de fuerza, en este caso, en este ejemplo, es de 20 amperes. Es mayor que el de iluminación y mayor que el circuito de toma corriente general. Y el interruptor térmico general aquí en este caso es de 25 amperes. Este obviamente está por encima de todos los interruptores termomagnéticos secundarios. Ahora, alguien preguntaba, ¿y cómo calculamos o cuál es el valor del interruptor disyuntor, del disyuntor diferencial? El valor del disyuntor diferencial, según la norma boliviana, debe ser igual al del interruptor general o superior. Esos son sus valores correspondientes del cual se debe aplicar para realizar la instalación de un disyuntor diferencial. Entonces, como pueden ver, estos son los aspectos fundamentales que debemos nosotros siempre considerar y tomar en cuenta al momento de realizar una instalación eléctrica, ¿no? Si nosotros respetamos la norma boliviana de electricidad, dimensionamos bien los calibres de conductores, pero hacemos una buena selectividad también de los diferentes interruptores termomagnéticos generales y llaves disyuntores para proteger los circuitos, entonces no vamos a tener los incendios en los hogares, ¿no? Porque los incendios generalmente son por las malas conexiones. Bien, estimados participantes, como han podido ver, este es un resumen general de cómo proteger las instalaciones eléctricas para evitar los incendios que puede muchas veces ocurrir, ¿no? Como hemos visto en el noticiero, ¿no? Que 2 incendios seguidos, ¿no? Prácticamente se perdió todo, ¿no? Muchas veces cuando hay un incendio eléctrico, muchas veces se pierden todas las cosas que con mucho esfuerzo a veces los ciudadanos hacen para tener sus cositas, y a veces en un segundo puede perder todo por este incendio producto de los cortocircuitos, y los electricistas tenemos que ser capaces de evitar esto, ¿no? Entonces, estimados participantes, esta es una primera parte del cual estamos hablando hoy. Voy a pedirles que se queden en sala internamente y luego entramos a la segunda parte. Por su atención, muchas gracias.